Saludos y sean todos bienvenidos como siempre para analizar la palabra de Dios y saber qué es lo que Dios nos está diciendo cada minuto de nuestra vida. Vamos a abrir las Biblias en el libro de Salmos y en el libro de Salmos vamos a leer en el capítulo 107 los versículos 8 y 9. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. La palabra de Dios nos llena. Es una cosa que nosotros, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, nos transformamos. Nos da una paz, una serenidad, una tranquilidad tremenda. Y eso lo puede probar cada vez que usted lee la palabra de Dios, cómo termina, cómo se siente cuando termina de leer la palabra de Dios. Se siente bien, seguro que se siente muy bien. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios es la que alimenta nuestra alma, es la que nos da a nosotros esa satisfacción que nosotros podemos tener en medio de cualquier conflicto, en medio de cualquier situación que se nos está presentando en el diario vivir, en el momento en que estamos viviendo. La palabra de Dios es una cosa vital para nuestra vida, para nuestra persona. Lo mismo que nosotros comemos, nos alimentamos, tomamos las medicinas cuando estamos enfermos, tomamos cualquier cosa para nutrir nuestro cuerpo físico. La palabra de Dios es la que alimenta el alma, la que alimenta nuestro espíritu. Y precisamente cuando nosotros tenemos alimentado el espíritu, cuando tenemos alimentado el alma, todo lo demás que nosotros podamos comer, podamos tomar de medicina, de alimento, de lo que sea, nos va a ser mucho mejor. Porque con un alma angustiada no se puede avanzar. No se puede tener buena salud. No se puede tener buena salud cuando la persona está sufriendo, la persona está amargada y la persona no encuentra la paz. La persona no encuentra la unión con nuestro Padre Celestial. Mientras que nosotros no estemos ligados y asociados estrechamente con el Señor, nada de lo que nosotros podamos hacer, ni si estamos enfermos, ni si estamos en un conflicto, ni si estamos en cualquier problema que podamos tener en la vida, vamos a tener nosotros la paz y la tranquilidad. Y cuando una persona pierde la paz, pierde cualquier cosa, se pierde la salud. Si está enfermo por cualquier cosa, se agrava más. Si está usted buscando una solución, se le complica más esa solución. Entonces, mediante la palabra de Dios, nosotros podemos enfrentar todas esas circunstancias que se nos va presentando en la vida. Los conflictos, las tribulaciones, las enfermedades, los accidentes, cualquier problema, cualquier disgusto que podamos tener, ya sea provocado por nosotros, por nuestra falta de sabiduría, o provocado porque el medio ambiente así lo permitió, porque las cosas que suceden también naturales, suceden fenómenos naturales. De cuántas personas han estado en un lugar y ha habido un terremoto, ha pasado muchas circunstancias, muchas cosas muy difíciles, los tsunamis. Es decir, que suceden muchas cosas en la vida que hay que enfrentarlas. Y como siempre les he dicho y les seguiré diciendo siempre, el ser cristiano no nos aparta de las cosas que le suceden a todo el mundo igual. Recordemos siempre que, como dice la palabra, cuando sale el sol, sale para todos. Y cuando llueve, llueve para todos. Ahora bien, como nosotros enfrentemos las situaciones que se nos presentan en nuestro diario vivir, eso ya depende de nosotros, porque las soluciones para el alma, para el espíritu, están aquí en la palabra de Dios. Y para poder llevar nuestro diario vivir, están aquí en la palabra de Dios. Nosotros no podemos tener otro manual de vida que no sea este. Este es el que nos dio, nosotros tenemos para vivir. Dios nos los dio para vivir. Dios nos los dio para nuestro diario andar en este mundo. Nuestro día a día, nuestro minuto a minuto. ¿Hasta cuánto?
hasta que nosotros ya estemos en la presencia del Señor. Hasta ese momento, este libro para nosotros es nuestra guía. Es lo que nos va a nosotros a llevar. ¿A dónde? A la meta, a victoria. En el Evangelio de Juan, vamos a leer en el capítulo 4, los versículos 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Este es el pasaje en que el Señor está hablando con la samaritana, que está allí en el pozo está extrayendo agua. Y Él le dice eso a la samaritana: bebiendo de esa agua siempre vas a tener sed, pero el que bebe de el agua que el Señor nos da es para vida eterna. Es un alimento fundamental. Nosotros físicamente nosotros no podemos vivir sin agua. Sin agua necesitamos el agua. Necesitamos el agua para poder vivir. Nuestro cuerpo tiene por sí el 70% de líquido y nosotros necesitamos agua para vivir. Es importantísimo el agua. Pero el agua de la que habla el Señor es para vida eterna. Y eso lo vamos a ver en distintos pasajes aquí que vamos a seguir viendo. ¿Qué es lo que el Señor nos da a nosotros que nos puede alimentar el alma? Nos puede alimentar el espíritu y podemos tener ese regocijo de saber que estamos alimentados y que estamos saciados de esa sed. Nosotros podemos tener a nuestro Señor en la vida nuestra diariamente porque Él está. Nosotros somos los que tenemos que saber que Él está con nosotros. En Apocalipsis, en el capítulo 21, los versículos del 5 al 6. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. De la fuente del agua de la vida. No hay otro que pueda alimentarnos, no hay otro que pueda saciar nuestra sed espiritual. Solamente Jesús. Solamente el Evangelio, conociéndolo y viviéndolo, es que nosotros podemos sentirnos bien, sentirnos agradables en medio de tanto conflicto que sucede a nuestro alrededor, en medio de tantas noticias desagradables que estamos oyendo y que estamos viendo a nivel mundial. Precisamente el que nos pueda a nosotros saciar el espíritu, saciarnos el alma, saciarnos a nosotros verdaderamente para vida eterna es el Señor. Nosotros no podemos encontrar en más ningún lugar el alimento que necesita espiritualmente cada persona. Cada persona necesita alimentar su cuerpo físico y su espíritu. Y la única forma de alimentar el espíritu está en el Evangelio. Está en conocer la palabra de Dios. Está en vivir cada día lo que el Señor nos va poniendo delante de nosotros. Cada día hay una experiencia. En cada día que nosotros vivimos tenemos que sacar qué es de provecho lo que está pasando. ¿Qué es lo que me sirve? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿O qué es lo que no debo de hacer? Porque a veces no solo es lo que yo estoy haciendo que está bien hecho. A veces hay cosas que el Señor entonces nos está hablando para decirte: stop, para ahí. No sigas porque por ahí vas mal. Y precisamente un agua puede ser contaminada. Físicamente nosotros a veces necesitamos o hervir el agua o comprar un agua que sea garantizada, que sea un agua limpia, un agua que nos sirva, porque si es un agua mala nos contamina. Pero Él da agua
para la vida eterna. No hay agua espiritual más limpia que pueda alimentar nuestra alma, que pueda saciar nuestra sed espiritual, que no sea precisamente Jesucristo. Y eso lo podemos ver a través de las Escrituras, a través de su Evangelio. El Evangelio que es tan puro y tan eficaz. En Apocalipsis, seguimos ahí, en el capítulo que le sigue, el capítulo 22, el último capítulo de Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia, en el capítulo 22, el versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Fíjese cómo habla. Y hay más pasajes que hablan del agua de la vida eterna. Precisamente, como dice el Señor, el que tenga sed, venga. Y tome agua, como gratuitamente. Porque ya el Señor pagó ya la deuda que usted y yo teníamos. Ya esa está cancelada. ¿Cómo nosotros podemos tener esa agua, ese manantial tan puro y tan vital para nuestra vida presente y para nuestra vida futura? Precisamente con el Señor, precisamente conociendo el Evangelio y precisamente viviendo en el diario vivir, viviendo lo que dice el Señor a través de sus santas escrituras. Recuerde que no podemos encontrar paz en otro lugar que no sea con el Señor. No podemos saciar nuestra sed espiritual si no es a través de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Volveremos a encontrarnos, si el Señor así nos lo permite, y estaremos dirigidos, como siempre, por el único Dios. Y estaremos presentes usted y yo, entre nos. Dios le bendiga.